Si hay ingresos por lo menos por unos 33.000 millones más, ese cálculo es discutible como cualquier otro. También ocurre que existe el famoso bono GAP, del que ha hablado hasta la señora presidenta. Ella mencionó eso como 55.000 millones de pesos hace unos días en Olivos. Pero ese bono GAP hace que las obligaciones que tiene el Estado argentino para el año 2010, tanto las obligaciones en moneda argentina como las obligaciones en dólares, no sean, como parece, de 20.000 millones de dólares, sino que sean de 4.000 y pico de millones de dólares. ¿Por qué? Porque se calcula que el famoso GAP son 16.000 millones de dólares entre los aportes que van a venir de distintos lugares. Los aportes que van a venir del sector público argentino, del ANSES, que va a recomprar títulos, y además por tenencia de títulos, que va a venir de recomposición automática de deuda intrasector público y que van a venir de financiamiento del Banco Central de la República Argentina. Diversas fuentes, como también lo que va a ingresar por organismos internacionales. Siempre se dice lo que tenemos que pagarles y ya se está pagando con otro decreto que no hacía falta, de necesidad y urgencia, con reservas del Banco Central. Diversas fuentes explican 16.000 millones de dólares de alivios a las obligaciones del 2010. Con estas obligaciones así cubiertas, la cuenta financiera cerraría solamente con un superávit de 16.000 millones de pesos. Esto es el 0,8 del PBI. Así tendríamos cerrado el programa financiero 2010. Entonces, por subestimación de ingresos y por mayores fuentes de financiamiento, lo que quiero decir es que si no hubiera DNU 298, no peligrarían ni los salarios, ni todo el sistema previsional, ni el gasto central del gobierno, ni siquiera programas no presupuestados, como la asignación básica por hijo de familia humilde. No están en peligro esos fondos, señor presidente. No es cierto que estén en peligro, como ha dicho el Gobierno Nacional. Eso es casi un terrorismo barato. No están en peligro. El Gobierno sabe que con el presupuesto así como está, puede acomodar las cosas en la medida que crezcan sus ingresos por inflación y en la medida que esa cuenta financiera se vaya solucionando de esta manera. Y si no están en peligro, ¿qué es lo que sí podría estar en peligro si no tuviera el gobierno los 4.400 millones de dólares? Lo que estaría en peligro, señor presidente, es lo que podríamos llamar el gasto discrecional en el margen del presupuesto total. Esos 4.400 millones serían en buena medida el gasto discrecional, el gasto al que se acostumbró el Gobierno Nacional durante todo este tiempo y que ahora tiene un contenido político muchísimo más duro y perverso que el que tenía antes. El gasto discrecional que cada vez sube más, Las provincias cada vez reciben más de gasto discrecional y menos de gasto, digamos, de transferencias automáticas. Las provincias están abocadas a una problemática que todos conocemos, pero en algunos años, en los últimos 15 años, pasaron de tener el 33% del total del gasto primario consolidado nación más provincias a tener el 41% del total del gasto consolidado. Es decir, gastan mucho más que la nación porque tienen mucho más obligaciones que la nación.
y además están mucho más endeudadas que la Nación. Y además en el presupuesto del año pasado, en ese presupuesto falso, lo que no fue falso es que se le negó a las provincias la distribución que pedían del impuesto al cheque, pero en cambio, como dijera la otra vez, como si fuera la administración española del siglo XVIII con sus colonias, se les permitió sí eludir la ley de disciplina fiscal y endeudarse más. Salgan a endeudarse más al 18 o al 20%, que nosotros somos condescendientes y se lo permitimos. Y que los pueblos de nuestras provincias, sobre todo las más perjudicadas y las más endeudadas, se la banquen. Se la banquen en salud, se la banquen en educación, porque educación requiere de mayor inversión. No está bien educación en Argentina, no estaba bien antes y requiere de aumentar la inversión, aunque habrá que hacerlo con un buen debate previo. Se la bancan en menor seguridad. ¿O cree usted que los menores presupuestos no inciden en la policía de seguridad, es decir, en la policía de prevención de delitos, no en la solución de delitos ya cometidos, que sería la investigación, sino en la cantidad de policías, en la preparación física y en la preparación profesional y psíquica de esos miles de policías que faltan? En mi provincia es muy evidente, señor presidente.